23 de febrero del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, líder PSC Madera de Guerrero. La marcha de la democracia o por la democracia ante un cuestionado Consejo Nacional Electoral. Lo vamos a conversar. También nos acompañará Jimena Ponce, asambleísta de Alianza País, para revisar los resultados electorales para presidente, asambleístas, consulta popular y el cuestionamiento también al Consejo Nacional Electoral. E Iván Espinel, ex candidato presidencial por Fuerza Compromiso Social. Los resultados electorales del candidato presidencial más joven y su posición frente a la segunda vuelta. Bueno, al mediodía de ayer, el presidente de la República, Rafael Correa, en un conversatorio con la prensa extranjera, reconoció que hay segunda vuelta presidencial entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En horas de la noche, con el 99.5% de las actas escrutadas, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, en cadena nacional, anunció ya oficialmente que el próximo 2 de abril se llevará a cabo la segunda vuelta electoral. Y así lo dijeron. Nos hemos quedado a medio punto de decir esto en una sola vuelta electoral. Y vamos a la segunda vuelta y lo volveremos a derrotar el 2 de abril. Usted pone un escenario en que gane la oposición, siempre es posible, la decisión del pueblo ecuatoriano. Todas las encuestas nos indican que venceremos en la segunda vuelta. Hoy, 22 de febrero del 2017, con los resultados obtenidos del 99,5% de las actas escrutadas por parte de las juntas electorales provinciales para las dignidades de presidente y vicepresidente de la República del Ecuador, puedo informar al país que el próximo domingo 2 de abril del 2017 se efectuará la segunda vuelta electoral entre los siguientes binomios: Lenín Moreno y Jorge Glass con el 39,3% y Guillermo Lasso Andrés Páez con el 28,1%. Con estos antecedentes, a partir del día de mañana, he dispuesto que las áreas técnicas del Consejo Nacional Electoral inicien el desarrollo de la planificación operativa para el desarrollo normal de los comicios de la segunda vuelta. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. La disfuncionalidad del régimen democrático se evidencia cuando el presidente de la República, a título de análisis personal, comenta a un grupo de periodistas extranjeros que cree que habrá segunda vuelta. A 12 horas después lo anunció el presidente del Consejo Nacional Electoral. Pero todavía hay cabos sueltos que examinaremos con Jaime Nebot, quien durante 33 años de actividad política registra una experiencia considerable en procesos electorales, alrededor de una docena de elecciones desde ambas orillas, la de oficialista y la de oposición, la de ganador y la de perdedor. Buenos días, alcalde. Bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, Steffi, buenos días, y televidentes, buenos días. Respecto a la falta de información del CNE sobre el resultado de la elección presidencial y la validez del conteo lento que causó la protesta ciudadana, Fausto Camacho, ex consejero nacional electoral, indicó lo siguiente. Veamos. Fuera de una audiencia pública de escrutinios se está llevando a efecto un proceso de contabilización de votos y eso no le da legitimidad a los resultados. Pero además el señor Pozo se está abrogando una función que no tiene. Por Dios, las únicas instancias que pueden proclamar resultados, lo he dicho y lo digo enfáticamente, son las juntas provinciales electorales cuando concluyan su audiencia pública de escrutinios y elaboren un acta en la cual están los resultados de toda la provincia. Y el Consejo Nacional Electoral tendrá que instalarse en audiencia nacional de escrutinios, también pública, para conocer los resultados que constan en esas 24 actas de las 24 provincias, más una del exterior. Esto significa que luego de la proclamación de las juntas provinciales, el CNE debe hacerlo en audiencia pública, que a más tardar se debe instalar el martes de Carnaval. Es decir, que aún puede haber impugnaciones como la que presentó el martes Alianza País. ¿Está legalmente en firme la segunda vuelta? Alfredo y televidentes, vamos y debemos hablar de
lo que usted quiera, Alfredo. Pero aquí hay una misión especial. El terror a la reacción popular echó al traste el primer intento de fraude. Ya hay segunda vuelta. Lo que debemos es dedicarnos a ganar esa segunda vuelta, a votar con B grande, con nuestro voto con B chica, a este gobierno que tanto daño le ha hecho a los ecuatorianos. Y para eso hay que actuar con el cerebro, no con el hígado. Hay que sumar, porque al señor Moreno le faltan un poquito más de 10 puntos en la segunda vuelta. Al señor Lasso le faltan 22 puntos. Hay que sumar, hay que unir, no hay que desunir, no hay que restar. Y me va a perdonar, este tipo de discusiones de carácter jurídico, que son pertinentes, hay que pasarlas por alto. No para violar la ley, pero para consolidar lo político. Hay segunda vuelta, yo no discutiría más este tema porque es darle de comer al hambriento. Fíjese usted todas las contradicciones que han existido. Mientras por un lado el presidente decía una cosa que después cambia, por otro lado el señor presidente del tribunal dice otra cosa que después cambia. El señor Moreno decía que sigue vigente la opción de la primera vuelta. El señor Serrano presenta impugnaciones y así sucesivamente. Sería un tremendo error cuestionar al 1%, al 0,1%, la validez de lo que ha dicho el señor Pozo del CNE. El 2 de abril hay segunda vuelta. Vamos a ganarla y con nuestro voto votemos a este gobierno que tanto daño le ha hecho al país. En todo caso, no solo hay que asegurar la segunda vuelta, sino que hay que asegurar también que no haya un segundo intento de fraude. Entonces hay que permanecer en vigilia. Usted le ha convocado a una marcha el 8 de marzo. ¿Se mantiene la convocatoria? Así se resolvió en la reunión de las fuerzas representativas de la ciudad de Guayaquil. Y me va a perdonar una digresión. Al igual que en las oportunidades anteriores, hay personas, yo comprendo su entusiasmo, y perdón, felicito y aplaudo la actitud de los ciudadanos en Quito, pero las ciudades funcionan distinto. En Quito funcionan esos plantones permanentes, insistentes, que dan resultados y son plausibles. En Guayaquil no funcionan. Aquí funcionan para tener éxito y tener contundencia las manifestaciones multitudinarias cuando se saben hacer. Una marcha de 300.000 personas no se hace en 2 días. Hay que concientizar, hay que informar, hay que entusiasmar, hay que organizarse. Y por eso nos tomamos el tiempo del caso. En ese análisis, por ejemplo, estuvo Pablo Arosemena, un joven que con todo derecho es partidario desde siempre de Guillermo Lasso. Es un hombre inteligente que piensa con la cabeza. ¿Usted se imagina si nosotros hubiéramos precipitado una reacción en la calle de Guayaquil y salimos a la calle con 40.000 personas? Que en otras ciudades puede parecer un acontecimiento inaudito. Aquí eso es un fracaso. Y el gobierno lo que hubiese dicho es, miren, antes 300.000, ahora 40.000, no les hagan caso. Solo el anuncio de que iba a haber una marcha, solamente la reunión, eso fue el lunes, solamente la reunión del martes, al ver todo el tejido social, gremial, cívico de la ciudad de Guayaquil, produjo, entre otras cosas, no solamente por eso, una decisión ya el día miércoles. Entonces, es que hay una diferencia muy clara, pues en Quito están los entes, los órganos de poder, por eso es diferente y muchas veces ciertos políticos se burlan tontamente de las grandes manifestaciones de Guayaquil, calificándolos como una especie de orgasmo cívico que después no tienen consecuencias. Bueno, pero sin embargo sus efectos son de otra magnitud y en otra dimensión. Bueno, esa es la diferencia que hay entre las dos manifestaciones. Que los orgasmos, y no solo los cívicos, producen la felicidad, pero aquí esos orgasmos cívicos han producido contundentes resultados. Y si alguien quiere ser político a nivel nacional, debe
aprender a entender la diferencia entre las ciudades, los comportamientos. Esta ciudad ha dado manifestaciones contundentes. No podemos arriesgar. Hubiera sido terrible, terrible una manifestación que allá se considera exitosa, ¿no es cierto? Y además, permítanme otra digresión dentro de la digresión. Bueno, si ellos pueden convocar una gran marcha, ¿por qué no la convocan ellos? ¿Por qué recurren al que insultan todos los días? Eso está claro. Cada vez que necesitan de multitudes. Entonces, hay que saber sumar. Yo en este momento me concentraría en sumar y en ganar. Y perdóneme decirle, en lo personal, más allá de los insultos, de las calumnias, de todo lo que un grupito de personas me ha dicho, porque ojalá me acompañaran a caminar con Guayaquil para ver lo que piensa el inmenso grueso del ciudadano común. Pese a eso, yo he dicho que voy a votar por Guillermo Lasso. Pero yo le hago una pregunta, ¿y mis partidarios? Ofendiendo a alguien que se califica como líder de una importante sección del país. Yo no me califico, otro me califica. ¿Se va a lograr la adhesión de sus partidarios? ¿Es inteligente hacer eso? Precisamente hay un problema. Después de que Cynthia Viteri el día domingo anunció el apoyo a Guillermo Lasso, tanto Rafael Correa como Lenín Moreno han comentado, ese es su criterio personal por cierto, de que los votos socialcristianos, los votos por Jaime Nebot, son también votos por Rafael Correa. Pero en estas elecciones no son candidatos ni Nebot ni Correa. Entonces, al respecto, ¿qué opina usted? Alfredo, opino que desgraciadamente están actuando más inteligentemente que ciertos fanáticos, que son pocos, pero que piensan con el hígado y no con el cerebro, de Guillermo Lasso, porque están tratando de atraer votos. ¿Cómo se le va a ocurrir a esas personas que le hacen flaco favor a don Guillermo Lasso decir que yo tengo un pacto con el gobierno? Oiga, eso no lo creen ni ellos. Cuando otros auspiciaban, financiaban, alababan y se beneficiaban del gobierno de Correa, yo lo combatí en la calle. Estamos hablando del año 2007, hace 10 años, cuando todo el mundo le tenía pánico, cuando nadie lo hacía, cuando alguno le entregaba como diputado el Congreso los manteles al gobierno, echando 57 diputados legítimos para que entren 57 afectos al gobierno y consoliden el totalitarismo. Si yo tuviera un pacto con el gobierno, estaría votando por Lenín Moreno, pues. Si yo tuviera un pacto con el gobierno, no estaría luchando para que se respete la popular decisión de una segunda vuelta. Si yo tuviera un pacto con el gobierno, no estuviera diciendo que pese a todo voy a votar por Guillermo Lasso. Piensen con la cabeza, sean inteligentes, no pongan en juego el país. Además, históricamente se ha demostrado que ese tipo de rivalidades se pueden manejar también de esa manera. Yo recuerdo con la elección de León Febres Cordero, luego que había muerto a Sudón Bucarán, luego de una rivalidad que había entre Febres Cordero y Bucarán, en esas elecciones a Febres Cordero nunca se le ocurrió insultar a los repistas ni a Bucarán, y más bien hubo un pronunciamiento popular en Guayaquil favorable a un empresario que se pensaba que era algo imposible de lograr. Bueno, es que Febres Cordero, como todo el mundo, tenía defectos y tenía virtudes, pero entre sus defectos no estaba el ser tonto, pues. En las elecciones hay que sumar al que uno puede sumar. Y cuidado, aquí hay personas que creen que la política es como las matemáticas. No, la política no es como las matemáticas comunes. Si alguien cree que en segunda vuelta, todos los que no entraron a segunda vuelta se unen para estar contra el que ganó la elección, están equivocados. Revisen la historia de las segundas vueltas. Las segundas vueltas son todas ajustadas. No se puede uno dar el lujo de desperdiciar un solo voto. Y peor, el de una fuerza política como la nuestra, que no lo digo por vanidad, sino por necesidad, para que me entiendan. Una fuerza política que en Guayaquil le ganó a, creo, 3-1, pues, que sacó 6 diputados frente a 2, que en Guaya sacó 7 frente a 3. Pero en todo caso, el asunto es un momentito, que en la costa sacó 11 diputados frente a 7. Entonces, cuando se necesita, y el país no es un problema de ganar una elección,
Es un problema de salvar al Ecuador de esta plaga socialista que nos puede llevar a Venezuela. Y por tercera vez, señores, el cerebro no está de adorno. El hígado cumple otras funciones, entre ellas eliminar la bilis, no traspasarle la bilis al cerebro. Pero también es cierto que si en la primera vuelta no se hubiera candidatizado Cynthia Viteri, Lenín Moreno tal vez no hubiera ganado. Si en la primera vuelta no se hubiera candidatizado Cynthia Viteri, Lenín hubiera ganado en primera vuelta. Y déjeme hacerle la siguiente reflexión. Eso sí que es bastante difícil. Se lo voy a explicar. Mire, al señor Jaime Durán, asesor de Macri en Argentina, se lo criticó duramente por oponerse a una alianza entre el señor Massa y el señor Macri en la primera vuelta. Cuando ocurrió ya el resultado, él explicó con claridad: no todos los votos de Massa iban a Macri. Una importante porción de esos votos iban a Scioli. Si se hacía la alianza, Scioli ganaba en primera vuelta. Y aquí hubiera ocurrido lo mismo. Más allá de que, quiero ser claro, no se da una alianza en primera vuelta en torno a la candidatura de Guillermo Lasso, porque Guillermo Lasso no quiso. No es el momento de profundizar, pero sí decir la verdad. Una verdad que usted comprendió, porque usted escribió, no yo. Usted es hombre inteligente y sereno. Palabras casi textuales. Guillermo Lasso ha desperdiciado la oportunidad que le dio Jaime Nebot en bandeja de plata, cuando sin pedirle nada le dijo que renuncien los candidatos, entre ellos Cynthia Viteri, Paco Moncayo y Guillermo Lasso, hagan una encuesta, que en ese entonces hubiera ganado Guillermo Lasso sin lugar a dudas, y se nombre un candidato presidencial. Así que no es culpa mía ni de mi partido que no haya habido unión en primera vuelta. Pero superemos eso, porque ¿qué queremos? ¿Discutir la historia o ganar la segunda vuelta? Es la segunda vuelta. Esa es lo que estamos ahora, antes de la segunda vuelta. Así me parece, pero hay algunos que no entienden. Bueno, lo tendrán que entender. Gracias, Jaime Nebot, por su participación en Contacto. Gracias a ustedes. Son las 7 de la mañana con 18 minutos. Tiempo de irnos a una pausa. Cuando regresemos en nuestros estudios está Ximena Ponce, asambleísta de Alianza País, para revisar los resultados electorales para presidente, asambleístas, consulta popular y también el cuestionamiento al Consejo Nacional Electoral. Ya regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. Ximena Ponce, asambleísta por Alianza País, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, un saludo con todas y todos. Buenos días. Con el anuncio para segunda vuelta que hizo ya el presidente del Consejo Nacional Electoral ayer, con el 99.5% de las actas escrutadas, ¿Alianza País va a insistir con el tema de las impugnaciones o aceptan ya ir a una segunda vuelta? Bueno, tanto Alianza País como cualquier otro movimiento puede participar de las impugnaciones en las actas que considere que reflejan ciertas irregularidades. Esto es un procedimiento normal. Existen 48, una fecha en la que se entregan los resultados de manera oficial a cada una de las organizaciones políticas, y estas tienen, me parece que entre 24 y 48 horas para responder con su aceptación o con impugnaciones, así que cualquier organización podría hacerlo. En todo caso, con los resultados que tenemos nosotros, en primer lugar tenemos que agradecer a la población ecuatoriana por ese masivo respaldo a 5 votaciones, a la consulta popular, a nuestro binomio de Lenín Moreno, a las asambleístas nacionales, a los asambleístas provinciales y a nuestros parlamentarios andinos. Creo que ha sido un respaldo importante que tendremos que mantenerlo y seguirlo encauzando con un respaldo mayor para lo que será esta segunda vuelta en la que esperamos tener el triunfo con Lenín Moreno. ¿Por qué consideran, asambleísta, que el resultado de la consulta popular puede ser interpretado como un respaldo a Alianza País? Digo porque una pregunta puntual que se refiere a temas que se han discutido en el país, pues en el último mes también, en relación a los casos de corrupción, en los que justamente son funcionarios de gobierno los que han estado involucrados dentro de la red de Petroecuador, por ejemplo, y entonces en respuesta a ello, pues también hay una decisión y un porcentaje que se pronuncia sobre los paraísos fiscales. ¿Por qué lo leen como un respaldo a Alianza País? Porque esta pregunta, esta propuesta ha sido colocada desde Alianza País, incluso en contra de estas otras organizaciones políticas, de CREO, de SUMA, de quienes estarán participando en la segunda vuelta, quienes han llamado a un voto negativo a controlar los paraísos fiscales que le hacen tanto daño a nuestro país. Para dar un dato a la ciudadanía, 30.000 millones de dólares significa
todo el dinero de nuestro país generado con la riqueza, con el sudor de nuestros ecuatorianos y ecuatorianas que están fuera. Cuando aquí eso nos significa casi un presupuesto general del Estado, todo lo que nos sirve para educación, para salud, para seguridad social, para seguridad ciudadana. Todo eso está fuera. Imagínense lo que es un año cerrar, apagar el presupuesto general del Estado porque esto está en paraísos fiscales. Esa es la dimensión del problema. Frente a eso, a un problema estructural, soluciones estructurales, como es este cambio en la Constitución, que deberemos hacerlo gracias ahora al respaldo popular en el que nos dice sí, es importante que exista una separación entre la función pública y su relación con los paraísos fiscales. Y esa es la decisión que ha tomado el pueblo ecuatoriano, ha respaldado la tesis de Alianza País. Agradecemos por eso y seguiremos pues ahora operando en las leyes que correspondan, tanto en la ley del servicio público como en el Código de la Democracia. Con las diferencias que implica también esa verdadera lucha contra la corrupción, si es que ese es el verdadero fin. Ahora, usted hacía referencia un poco a que se van a cumplir los procedimientos a seguir con las actas que ustedes han impugnado. Según el Código de la Democracia, los sujetos políticos tienen un plazo para que en forma fundamentada puedan interponer este derecho de impugnación. La Junta Provincial Electoral puede disponer también que se verifique en el número de sufragios de una urna para establecer si corresponde a las cifras que constan en las actas de escrutinio de esa Junta receptora del voto. En el caso de que exista inconsistencia numérica, ¿qué esperan lograr ustedes con estas impugnaciones? Bueno, tener absoluta claridad sobre el número de votos obtenidos. Ayer en la noche se estaba cerrando el conteo de Pichincha. Nuestros delegados de Alianza País están pendientes, estamos en turnos trabajando para garantizar el proceso que confluya, que transcurra con transparencia, con seguridad, como lo pueden hacer y como lo han venido haciendo las organizaciones políticas, no solo desde el día de la votación, sino desde días anteriores. Así que en ese sentido, pues nosotros estaremos pendientes. Cada una de las provincias tiene una estrategia, un operativo armado para seguir el conteo de cada uno de nuestros votos. En todo caso, ahora el resultado que se ha dado y esta casi convocatoria, digamos, ya para el 2 de abril, que era la fecha anteriormente fijada, pero que ya es un hecho lo de la segunda vuelta, pues nosotros estaremos también ahora como movimiento político trabajando una siguiente etapa de la campaña. Exacto. Hay una segunda vuelta y el país, a ciertas organizaciones. Y el país tendrá dos opciones, o Lenín Moreno o Guillermo Lasso. Y en el caso de quedar Guillermo Lasso, el presidente ayer ya advertía sobre una situación de ingobernabilidad, aunque reconocía que es un escenario poco probable, pero ya habló hasta de muerte cruzada. Escuchemos algo de eso. Lo poco que puedan hacer quiebra el país en pocos meses. Y verá que en un año estarán pidiendo elecciones anticipadas, que la Constitución lo permite con la muerte cruzada, y tendré que volverme a presentar en elecciones y vencerlos nuevamente. Pero son escenarios muy improbables. Para ese escenario el presidente ya está advirtiendo pues la imposibilidad que tendría Lasso de gobernar con una asamblea que obstaculice sus iniciativas, que se vea obligado a disolver la asamblea, llamar elecciones anticipadas, pero para eso entonces lo que se está anticipando es que se vendría un escenario de ingobernabilidad. Mire, para muestra basta un botón. Estos días de violencia en las calles, este ataque que se ha hecho a cierta gente, a periodistas, que lo hemos vivido aquí en Quito, estas amenazas de incendiar Quito, colocadas en una tarima en la que se ha presentado el alcalde de Quito, Rodas, en la que está Andrés Páez, en la que Patricio Donoso, un asambleísta de Creo, está sosteniendo el micrófono para que esta persona amenace a los quiteños y quiteñas. Esta es la situación que se ha presentado con los partidarios de Creo. Lamentable, triste. Hacemos un llamado a la cordura, un llamado a la sensatez, un llamado al respeto a quiteños y quiteñas. Esas otras amenazas, esos otros insultos que ha ocurrido a la población de Manabí, de Esmeraldas, de Guayas, por su alto respaldo al gobierno, al proyecto de la Revolución Ciudadana, son también hechos lamentables que dan la tónica de lo que podría ser y de lo que son las estrategias, digamos, porque ya son evidentes, son hechos lo que estoy relatando, de lo que es la conducción de política de Creo. Así que nos da, estos son ya elementos que se plantean como un punto de partida y que demuestran que la campaña sucia continúa y continuará en este segundo momento. Y por eso creo que la ciudadanía tendrá que pronunciarse por un proceso limpio en primer lugar,
en el que confiemos y dejemos que la democracia, que la expresión popular se manifieste. Bueno, de las es que mejores justamente maneras. ese fue No el la clamor tratemos de la gente acallar que como salió a la venido calle, y ahí hay que estos hacer días. una diferenciación asambleísta. Una cosa es la violencia que tiene que ser condenada, venga de donde venga. Lo otro es una expresión del pueblo en la calle para que se respete la voluntad popular. Pero sobre eso yo hablaba de lo que podría ser una próxima asamblea, porque usted ha sido reelecta como asambleísta. Ustedes tendrían en la asamblea pues mayoría. Si Lenín Moreno es presidente, el escenario sería similar al actual, ya lo sabemos, con una mayoría oficialista en la asamblea y el presidente del mismo movimiento. En el caso de que el presidente no sea de Alianza País y la asamblea bloquea su gestión, ¿no sería más bien esa la posibilidad de volver a los escenarios del pasado que tanto criticaban ustedes con la partidocracia? ¿Cuál es la intención de hablar de un presidente transitorio que va a estar un año para luego tener que llamar a elecciones anticipadas? Bueno, en primer lugar, una aclaración. Yo no he participado en estas elecciones. Hemos ganado aquí en Pichincha, en el Distrito Norte, aparentemente 2 de los 4 asambleístas. Esperamos que ese resultado se mantenga hasta el final del conteo. Pero yo no estoy en este momento. Ahora soy en funciones de asambleísta. Respecto a la composición de la asamblea, tendremos una mayoría de Alianza País, lo cual nos permite avanzar con pasos sólidos y firmes en esta transformación que hemos venido viviendo y disfrutando mucho en nuestro país. Y frente a una posible gobierno de oposición, pues tendríamos nosotros en primer lugar que agotar todos los mecanismos. La muerte cruzada es un mecanismo democrático, tanto así que está en la Constitución desde el año 2008, es decir, 8 años está en vigencia el dispositivo de la muerte cruzada y podría entonces ser utilizado. Pero ¿a qué apelamos nosotros? ¿A qué apelamos? A la sensatez, apelamos a una construcción colectiva de país. Por esto en este segundo momento, para prepararnos a una segunda vuelta, nuestra convocatoria no va a ser solo sumar votos, contar cuánto puedo coger de aquí y de allá, con quién me alío para sumar votos, sino sumar y juntar voluntades. La transformación de este país tiene que avanzar con pasos firmes. Tenemos muchos retos aún que cubrir en los temas de seguridad social, del sistema de cuidados, que es lo que ha venido planteando Lenín Moreno. Por tanto, son elementos que debemos trabajarlos en conjunto, en colectivo, dándonos la mano desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Las opiniones... Y eso, por supuesto, con Lenín Moreno y con la mayoría en la Asamblea, será absolutamente posible. De Jimena Así que creo Ponce. que es un llamado también a la ciudadanía para que tome en cuenta esto, que a usted también le preocupa, lo que podría ser una posible inestabilidad. Gracias a la asambleísta Jimena Ponce, asambleísta actual de Alianza País, no corrió para la reelección. Gracias también por esa aclaración y habernos acompañado aquí en Contacto Directo. Son las 7:32, nos vamos a una pausa. Al regresar estará Iván Espinel, ex candidato presidencial por Fuerza Compromiso Social. Para revisar los resultados electorales, quédese usted en nuestra sintonía. En las elecciones presidenciales, entre 8 candidatos, Iván Espinel, el candidato más joven, ocupó el 6º lugar con el 3.20% de los votos, que es más o menos lo mismo que obtuvo Alberto Acosta con el apoyo de todas las izquierdas en las elecciones del 2013. Iván Espinel, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, muy buenos días a todos los ecuatorianos. Su votación forma parte del 61% que no se pronunció a favor de Lenín Moreno y el 72% que no lo hizo por Guillermo Lasso. ¿Apoyará a uno de ellos en la segunda vuelta? ¿Dejará en libertad a sus seguidores? ¿O no apoyará a ninguno después de la reunión que ha tenido con Lenín Moreno? ¿Cuál es su visión de la situación? Bueno, primeramente agradecerle a todo el pueblo ecuatoriano que este 19 de febrero se manifestó en aras de una nueva democracia, de una participación continua y de una nueva visión política, y también agradecerle a los ecuatorianos y ecuatorianas que apostaron por el proyecto más joven de toda la historia a la presidencia de la República. 300.000 personas que dieron sus anhelos, su voluntad, su ímpetu para Iván Espinel y el compromiso social, para las propuestas. Y en miras de esa responsabilidad democrática, Alfredo, y ciudadanos, nos vemos en la obligación, y lo hemos dicho públicamente, tanto al señor Lasso como al señor Moreno, en tener reuniones donde se entregue nuestro plan de gobierno y propuestas como la ley Bisturí, para que sean analizadas en base a esas coincidencias o no. El Buró Nacional del Movimiento Compromiso Social va a tomar una decisión, porque hay que tener claro,
La gente no votó porque Iván Espinel le parece una buena persona, bonito, etcétera. No, la gente votó por las propuestas que erigió durante la candidatura el compromiso social de la mano del candidato Iván Espinel. Eso es lo que nosotros queremos. Se ha implementado aquí, se ha dado el paso para esta nueva generación política, de los cuales más de 300.000 personas apostaron por eso, y mi agradecimiento irrestricto a todo el Ecuador. Su plan de gobierno era uno de los más radicales contra la criminalidad y la corrupción. ¿Con cuál de los dos candidatos finalistas cree que la lucha contra la corrupción no será una promesa vacía de contenido como tantas veces ha sido en tantas campañas electorales? Alfredo, hay que recalcar algo. Aquí hemos visto públicamente a muchos actores. Se rasgan las vestiduras en discutir a quién se apoya, a quién no se apoya, que por qué no saca gente, que etcétera. Por favor, ¿qué nivel de política tenemos en el país en este momento? Los unos contra los otros, pero sin embargo se unen como agua y entre el aceite. No hay que hacer eso. Hay que mostrar las propuestas para el país y comprometer a los finalistas a que estas propuestas se cumplan. Nosotros ayer, con el señor Moreno, tuvimos y presentamos nuestro plan de gobierno, nuestra propuesta por ley Bisturí, ratificamos nuestro combate radical contra la corrupción, se ha comprometido a analizar, tenemos muchas coincidencias, él dice que hay que hacer una cirugía profunda al Ecuador, nosotros estamos analizando y hay un par de grupos dentro del oficialismo, dentro del equipo del señor Moreno y el equipo de Compromiso Social analizando las propuestas. Esperamos también que el señor Guillermo Lasso se manifieste. No hay que tener polarizaciones ni radicalizaciones en el país. Estamos para unificar, como fue el criterio de Iván Espinel durante toda la campaña de la presidencia. Ya basta ideologías y radicalizaciones. Respecto a la cirugía mayor, ¿usted cree que habrá una cirugía profunda o mayor con órganos de fiscalización, de control y judiciales copados por Alianza País? Bueno, lo dijimos en entrevistas anteriores en este mismo medio de comunicación, que esa estructura debe cambiar. Criticamos fervientemente y nos principalizamos y reiteramos nuestra crítica. Una crítica que siempre debe ser constructiva, tomando lo bueno y erradicando lo malo. Lo que no vamos a caer es en esa especie de manipulación y criterios incendiarios que le hacen ciertos grupos políticos para incentivar a la gente. Está claro que ya hay una segunda vuelta y desde hace varios días estaba claro esta posición. Hoy día los ecuatorianos han tomado una decisión, que el señor Lenín Moreno y el señor Guillermo Lasso pasen a la segunda vuelta. Es criterio y es preponderancia de los candidatos que hemos quedado al margen, reunirnos con nuestra militancia, proponer a los dos candidatos nuestros planes de gobierno y quien mayormente o no los acojan, hay que tomar una decisión, pero en miras de la unificación del país, de la democracia. La nueva generación política lo que quiere es unificar en pro de un bienestar ciudadano total. Ustedes ya en Bucaram pertenecen a la generación de los milénicos, jóvenes entre 16 y 35 años, constituyen alrededor del 45% del registro electoral. Usted logró el 3.2, Dalo Bucaram el 4.9, entre los dos el 8.1. ¿Esperaba contar con más apoyo de los jóvenes? Pero no solo de los jóvenes, yo creo que quien no tiene ambición de buena manera está totalmente muerto. Verá, uno siempre tiene la esperanza o la visión de acaparar mucho más el pensamiento porque pretende que su mensaje llegue mucho más a los rincones ecuatorianos. Obviamente, las vicisitudes y los obstáculos de logística de una candidatura totalmente nueva hacen que estas dificultades pregonen en no llegar el mensaje absolutamente a toda la población ecuatoriana. Sin embargo, la gente que votó por el compromiso social, esta nueva generación está totalmente convencida que en el Ecuador basta esa política tradicional, de la política mezquina de radicalizaciones, el Ecuador debe llegar a un consenso y el candidato que llegue a un consenso por el país recibirá nuestro apoyo. Y si ninguno de los dos llega y siguen en pugnas estériles, pues nosotros nos mantendremos al margen y en los próximos días, así como se lo dijimos el día de ayer al señor Moreno, en los próximos días daremos nuestro manifiesto a quien o no se apoya en la segunda vuelta electoral. En todo caso, usted personalmente ha tenido un inicio de su carrera política, digamos que es normal para un político joven, pero según el Código de Democracia,
hay elecciones en 2 años para elecciones seccionales, alcaldes, prefectos, etcétera. Si en esas elecciones no se logra un determinado porcentaje de votos, su partido correría el riesgo de ser eliminado, puesto que ahora su partido, así como muchos otros, prácticamente no lograron presencia en la Asamblea Nacional. Al respecto, ¿qué opina sobre el Código de la Democracia? ¿Da chance, da oportunidades a nuevas agrupaciones o es demasiado estricto en el sentido de promover o de dar esos espacios para el futuro? Alfredo y ciudadanos, primeramente nosotros tenemos la potestad de reestructurar nuestra estructura, valga la redundancia, a nivel nacional. Después de eso, establecer vínculos sociales y nuestras propuestas que se plasmen. No debemos pensar en este momento en una participación del 2019, porque sería muy mezquino. Nosotros hoy día tenemos que decirle al Ecuador que hay que tener una unificación verdadera. Después lo hemos dicho, que el Código de la Democracia en el establecimiento de los nuevos movimientos políticos es muy mezquino con relación a las necesidades de diversos actores, líderes sociales que pretenden la participación. Sin embargo, quien no obtiene en 2 elecciones más allá del 5%, bueno, algo pasa con ese liderazgo y algo pasa con esa estructura. Es por eso que hay un acto indelegable de verificar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, en pro del bienestar de la ciudadanía, pero también con la importancia de no radicalizar la identidad de un movimiento político en una sola figura. Aquí estamos construyendo liderazgo. Iván, y lo preciso es tener una posta, Alfredo y ciudadanos, para que la gente se sienta identificada. Gracias, Iván, por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a todos. Concluimos así esta emisión. A ustedes gracias también su sintonía. Los esperamos mañana y contigo, Alfredo, será hasta la próxima semana. Así es, que disfrutemos del feriado de carnaval.